Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a comenzar ya con la unidad número 7. Lo digo de esta forma porque me parece ya increíble cómo transcurrió el tiempo. Pero vamos a comenzar justamente, les cuento que la unidad número 7 se divide en dos partes, porque tiene mucho contenido. Vamos a estudiar la capacidad de generación de utilidades. Nosotros hasta ahora hemos estudiado el análisis de la capacidad de pago, tanto del largo como del corto plazo. Es decir, hemos estudiado la suficiencia del patrimonio de largo plazo y del corto plazo. Es decir, la suficiencia del patrimonio neto para cumplir con los fines del ente, así como también el estudio de la suficiencia del capital corriente para hacer frente a las obligaciones del corto plazo. Para que recordemos un poquito y ubicarnos en nuestra metodología, ya hemos estudiado la situación financiera de largo plazo, la situación financiera de corto plazo, que implica, como recién les dije, el estudio de la suficiencia de un patrimonio, tanto del largo plazo como del corto plazo. Corresponde ahora comenzar a estudiar el estudio de la capacidad de generación de utilidades denominada situación económica, que no es más ni menos que estudiar a los resultados. ¿Cuál es el objetivo del análisis de la situación económica? El objetivo del análisis de la situación económica es verificar en qué grado toda empresa que administre recursos cumple con el objetivo de maximizar la eficiencia en la administración de esos recursos invertidos. Y, en segundo lugar, determinar la capacidad, es decir, cuáles son las causas, mejor dicho, de la capacidad de generación de utilidades, como así también los factores positivos y negativos que inciden en esas causas de generación de utilidades. Dicho esto de esta manera, podemos ya estar pensando que más que la importancia de los resultados económicos en valores absolutos, lo que interesa es determinar la relación que existe entre los recursos invertidos en una entidad y la generación de resultados producto de esos recursos invertidos. Esa relación es lo que se conoce con el nombre de tasa de rentabilidad. Es por ello que el estudio de la rentabilidad aplicado a una entidad se refiere a la capacidad que tiene un ente de satisfacer los intereses de los inversores de ese capital. Obviamente que el objetivo, sobre todo si hablamos de los entes con fines de lucro, es decir, una empresa, es maximizar el rendimiento de esos recursos invertidos. Y justamente las tasas de rentabilidad mide en qué grado la organización cumple con esa finalidad principal. Y ustedes pueden decir, profe, ¿y qué ocurre con los entes sin fines de lucro? ¿No obtienen rentabilidad? Sí, debo decirles. En un ente sin fines de lucro también
debe evaluarse la eficiencia en la administración de esos recursos invertidos. Es decir, todo ente tiene que tener una rentabilidad, es decir, un rendimiento de los recursos invertidos. Por lo tanto, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? En el caso de las empresas, va a haber propietarios de esos recursos invertidos. En el caso, ¿sí?, de socios, si les queremos denominar en el caso de las sociedades, ¿sí? O un empresario, si es una empresa, un empresario si es una empresa de carácter unipersonal, aunque también tenemos ahora sociedades anónimas de carácter unipersonal, ¿sí? Con algunos requisitos especiales que ustedes han estudiado en la materia de sociedades y que acá no lo vamos a volver a reiterar. Pero también tenemos entidades de fútbol, ¿sí?, que deben obtener una rentabilidad con diferentes objetivos, que va a ser satisfacer, en este caso, las necesidades de los asociados. Pensemos en otro tipo de organismos, las cooperativas. Y sobre todo, pensemos en las cooperativas de trabajo, donde ellos también tienen que obtener una rentabilidad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a medir esa eficiencia? Esa eficiencia la vamos a medir a través de tasas que se denominan tasas de rentabilidad. Estas tasas de rentabilidad lo que hacen es relacionar el fruto obtenido durante o aplicado, más que obtenido, el fruto aplicado durante un determinado periodo de tiempo con los recursos generados y obtenidos durante ese mismo periodo de tiempo. Vuelvo a reiterar, la tasa de rentabilidad relaciona los frutos, el esfuerzo aplicado durante un determinado periodo de tiempo con el fruto obtenido de ese esfuerzo realizado en ese mismo periodo de tiempo. Dicho de otra manera, la tasa de rentabilidad relaciona recursos invertidos durante un periodo de tiempo con el fruto obtenido de la aplicación de esos recursos durante ese mismo periodo de tiempo. Acá, de esa relación de la tasa de rentabilidad, podríamos también expresarla de otra manera. El fruto sería la utilidad de ese capital invertido durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a expresar para que esta tasa de rentabilidad sea válida? ¿Recuerdan cuando vimos en la unidad número 4 cuáles eran las condiciones de validez de un índice? Pues bien, son las mismas aplicables ahora a la tasa de rentabilidad. Es decir, que tiene que haber una relación clara y directa entre los componentes de esa tasa de rentabilidad. Es decir, una relación causa y efecto, una relación, como yo personalmente le digo, una relación íntima. Además, esta tasa de rentabilidad yo puedo medirla trimestralmente, semestralmente, a
anualmente. ¿Está claro? El usuario de esa información puede medirla y sobre todo en los contextos que estamos viviendo, por ejemplo, de manera trimestral. Lo único que hay que tener en cuenta que si decido como usuario de la información medirla de manera trimestral, esos recursos invertidos tienen que ser trimestrales. Y el fruto que obtengo de esos recursos también deben ser trimestrales y estar referidos al mismo trimestre. Así como hablo de un trimestre, es válido para un semestre, es válido para el año. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos que tiene o que persiguen las tasas de rentabilidad? Un poco ya lo he expresado. Determinar la eficiencia con la que se han administrado los recursos invertidos en la obtención de un beneficio económico a través de la utilización de tales recursos. Por lo tanto, cuanto mayor es la tasa de rentabilidad que se obtiene, significa que más eficientemente se han administrado esos recursos invertidos. Cuanto menor es la tasa, ¿qué significa? Que menor ha sido la eficiencia con la que se han administrado esos recursos invertidos y puestos a disposición para su administración. Y como segundo objetivo, que ustedes ya también lo conocen, lo que hace es medir la autofinanciación de la empresa a largo plazo a través del incremento de los recursos invertidos en la empresa mediante la retención de utilidades. Esto lo hemos visto en la unidad número 5. ¿Cuándo? Cuando veíamos la autofinanciación de largo plazo. ¿Qué relacionábamos? ¿Recuerdan? La utilidad ordinaria menos los dividendos en efectivo sobre el patrimonio neto promedio. Ya otrora habíamos dicho que esto los podíamos descomponer de la manera que está presente en la transparencia, en el power que tienen. Podíamos dividirlo y donde matemáticamente nos iba a dar exactamente lo mismo en utilidad ordinaria sobre patrimonio neto promedio y dividendo en efectivo sobre patrimonio neto promedio. La utilidad ordinaria sobre patrimonio neto promedio no es ni más ni menos que la rentabilidad ordinaria de la entidad. Ahora bien, si vamos a medir tasas de rentabilidad, ¿cuáles van a ser las condiciones de validez que tienen que tener esas tasas de rentabilidad? Esas condiciones de validez van a estar dadas por la homogeneidad de los términos de la ecuación y la representatividad de ese capital invertido. ¿Qué significa la homogeneidad en los términos de la ecuación? La utilidad que yo tomo como numerador, es decir, el fruto que yo obtengo y que voy a tomar como numerador, debe ser esa utilidad fruto del esfuerzo aplicado o recurso invertido durante el mismo periodo de tiempo. Es decir, tiene que haber una relación clara y directa. La homogeneidad en los términos de la ecuación tiene que ser totalmente objetiva. Y acá hay que tener, y muchas veces se presentan situaciones conflictivas cuando empresas desean medir la eficiencia en la administración de esos recursos en las distintas áreas
que tiene la empresa. Y realmente muchas veces toman como componente en el numerador, toman una utilidad, por ejemplo, o toman una utilidad antes de intereses impuestos, por ejemplo, con un patrimonio neto, en el cual en uno no se incluye la variable financiera y en el patrimonio neto sí se incluye la variable financiera. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que me va a dar por resultado no tiene relación, por eso tiene que ser objetiva. Ahora bien, yo aquí les he colocado, ¿qué capitales podemos tomar? Y podemos tomar el activo promedio. Recordemos, y acá voy a hacer nuevamente la aclaración, que yo voy a relacionar el fruto, es decir, la utilidad, una utilidad que proviene, un resultado que proviene del estado de resultados reordenado, ¿sí? Proviene del estado de resultado, que es un estado de carácter dinámico, con el esfuerzo realizado o recurso invertido que proviene de un estado de carácter estático. Por lo tanto, lo que tome como denominador tiene que ser dinamizado. Por lo tanto, lo que debo hacer es obtener el promedio. ¿Está claro? Puedo tomar el activo, puedo tomar el capital permanente, puedo tomar el patrimonio neto, puedo tomar el capital legal. Ahora, lo importante es que debo determinar es qué utilidad yo voy a tomar. Y por lo tanto, ¿qué tengo que ver? Bien, ese recurso invertido, ¿qué utilidad me ha generado? Y allí está en consonancia con la otra condición de validez, que es la representatividad del capital invertido. Es decir, el esfuerzo, ¿qué significa esto? Que el esfuerzo realizado durante un determinado periodo de tiempo debe estar en consonancia con el fruto que yo he obtenido de ese esfuerzo durante el mismo periodo de tiempo. Ahora bien, puede llegar a ocurrir que si el patrimonio neto o el capital que yo decida incluir como componente del denominador no varíe y esté expresado, por supuesto, en moneda homogénea, sea constante, entonces da lo mismo que si lo tomo al principio, a la mitad o al final del periodo que yo decida evaluar la eficiencia. Ahora bien, sabemos que eso no es así y ya vamos a ver que hay distintos hechos económicos y financieros, transaccionales y no transaccionales, que pueden estar afectando esos capitales. Por lo tanto, ese esfuerzo aplicado durante ese periodo de tiempo tiene cuál es para que sea representativo de ese capital, el promedio ponderado de los volúmenes de capital que estuvieron aplicados durante ese periodo de tiempo. Lo ideal, sí, lo ideal, y sobre todo cuando uno tiene los elementos, es el promedio ponderado. Nosotros, en nuestra asignatura, y por una cuestión de simplicidad, vamos a obtener o vamos a utilizar el promedio simple. Recién yo les dije que tiene que haber una relación y que está entre, y que puede haber distintos hechos que pueda afectar ese capital. ¿Cuáles son los hechos que pueden afectarlo? Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo. En primer lugar, la generación de utilidades, es decir,
El resultado de un ejercicio. Yo puse generación de utilidades siendo positiva, pero ojo que podemos también tener generación de pérdida. Vamos por lo positivo. Generación de utilidades. Pregunto, ¿al capital lo afecta? No. SE significa sin efecto. No afecta al capital. Sí va a provocar una utilidad, un aumento en el patrimonio neto, de hecho, un aumento en el capital permanente y, por supuesto, un aumento en el activo. Ah, bien. ¿Qué hechos pueden afectar también a ese capital que yo tome? A ver, las integraciones de capital van a aumentar el capital, van a aumentar el patrimonio neto, van a aumentar el capital permanente y van a aumentar el activo. Los dividendos en acciones, la distribución de dividendos en acciones, ¿sí? Van a aumentar el capital, dividendos en acciones, van a aumentar el capital sin efecto en el patrimonio neto, sin efecto, porque el patrimonio neto es el mismo, queda dentro de la misma del patrimonio neto. Va a aumentar el capital permanente y aumenta, sin efecto en el capital permanente, discúlpenme, y sin efecto en el activo. Vamos a la distribución de dividendos en efectivo. Sin efecto en el capital, va a disminuir el patrimonio neto, va a disminuir el capital permanente y va a disminuir el activo. Los honorarios a directores y síndicos, que lo hemos visto. Sin efecto en el capital, va a disminuir el patrimonio neto, va a disminuir el capital permanente y va a disminuir el activo. El incremento en las reservas, sin efecto en el capital, sin efecto en el patrimonio neto, sin efecto en el capital permanente y sin efecto en el activo. La capitalización de una reserva va a provocar un aumento de capital sin efecto en el patrimonio neto, sin efecto en el capital permanente y sin efecto en el activo. ¿A qué va con este simple ejemplo acerca de los distintos o algunos de los hechos económicos financieros que lo pueden afectar a los distintos tipos de capital? Ustedes van a ver que de acuerdo al tipo de hecho que se trata, va a afectar a algunos capitales y a otros no. Es decir, algunos, es por eso que les digo que hay distintos hechos económicos financieros que van a afectar, de acuerdo al tipo de capital que yo vaya a tomar como denominador, puede afectarlo o no. Esto solamente esa manera de ejemplo. Ahora cabe preguntarnos, y esta pregunta no es la primera vez que nos lo hacemos. ¿Quiénes son los posibles usuarios de la información de análisis de estados contables? Pueden ser varios y tienen cada uno de ellos distintos objetivos. Y las necesidades de la información no son totalmente coincidentes. Por ejemplo, a los inversores, ¿qué les puede interesar? Actuales y potenciales. Justamente le va a interesar la rentabilidad que obtenga la entidad. ¿Por qué? Porque va a estar dada en la probabilidad de que distribuya dividendos y otros datos necesarios para tomar decisiones de comprar, vender, retener esa inversión que se tenga. A ver, a los acreedores, ¿sí? En esta capacidad de generación de utilidades, ¿puede interesarles de manera directa? Indirectamente, capaz que sí que les interese, por el furcio, pero a ellos les va a interesar más el análisis de la capacidad de pago, ¿verdad? ¿A los miembros del directorio y gerente? Sí, les va a interesar.
A los propietarios, y sí, les va a interesar. A los clientes, tal vez de manera indirecta les puede interesar. Fundamentalmente, si ellos tienen una dependencia comercial de la entidad. Che, toda empresa que no obtiene rentabilidad, ¿qué ocurre? Y para ejemplos, en este momento tenemos muchos. A los empleados también les interesa la rentabilidad. Y al Estado, obviamente, con más razón, porque estamos hablando de distintos tipos de utilidades. Entonces, va a haber un conjunto de usuarios que van a estar interesados en la rentabilidad. Ahora, cabe preguntarnos, ¿en qué rentabilidad? Y es así cuando podemos mencionar que existen distintas tasas de rentabilidad de acuerdo al objetivo que tenga cada uno. Permítanme pasar esta transparencia. Cada uno de estos personas, cada uno de estos usuarios de la información, de acuerdo al objetivo del inversor, será una tasa. De acuerdo al objetivo que tenga el directorio o gerentes o jefes, va a ser otra tasa de rentabilidad. Los empleados puede ser otra tasa de rentabilidad. Es así que llegamos a la conclusión de que existen distintas tasas de rentabilidad. Por lo tanto, y ahora sí, es importante tener en cuenta y determinar, al hablar de distintas tasas de rentabilidad, el determinar cuál es el recurso invertido y necesario para, de acuerdo a lo que deseamos medir, para ver qué utilidad ha generado ese recurso invertido durante ese mismo periodo de tiempo. Y obviamente que vamos a trabajar con este estado de resultado reordenado a efectos de análisis. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad número 3? Decíamos cuál era el objetivo del reordenamiento. ¿Sí? Y el objetivo del reordenamiento, y sobre todo en el estado de resultados, es obtener subtotales adecuadamente válidos de tal manera que sea sencilla y directa la obtención del instrumental. Es por eso que el estado de resultados que hemos reordenado y que hemos estudiado en la unidad número 3, ahora nos va a ser sumamente útil para poder extraer, ¿sí?, las distintas utilidades que hemos obtenido. La bruta, la utilidad operativa, la utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad antes de impuestos, la utilidad ordinaria, la utilidad neta. Bien, vamos a comenzar entonces a estudiar cuáles son las distintas tasas de rentabilidad con las que nos podemos encontrar. No tienen un orden taxativo, de hecho. Yo he decidido partir desde el interior de la empresa, que es la rentabilidad del activo operativo. La rentabilidad del activo operativo me mide la eficiencia en la explotación de aquellos activos aplicados a la actividad principal del ente. Toda tasa de rentabilidad mide eficiencia, ¿sí? Así como hablábamos en capacidad de pago, en capacidad, de pago de suficiencia, acá en capacidad de generación de utilidades vamos a hablar de eficiencia.
La rentabilidad del activo operativo mide la eficiencia de la explotación de aquellos activos denominados activos operativos afectados a la explotación de la actividad principal del ente. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar cuál es justamente el fruto que obtienen o se obtienen de esos activos operativos. Y no es más ni menos que la utilidad operativa. Es decir, la utilidad operativa es aquella que, partiendo de la utilidad bruta, venta menos costos, tiene en cuenta el resultado por evaluación de bienes de cambio de valor neto de realización, los gastos de comercialización, los gastos de administración y los otros gastos vinculados con los activos. Relacionamos, por lo tanto, la utilidad operativa con el activo operativo promedio. Vuelvo a reiterar, estamos relacionando un componente que es la utilidad operativa proveniente de un estado de carácter dinámico con un componente proveniente de un estado de carácter estático. Pero esta rentabilidad de carácter operativo a mí me va a permitir medir la eficiencia, ¿sí?, en las distintas unidades de decisión. Es decir, me va a poder medir el rendimiento en las distintas unidades de decisión. Por lo tanto, lo que voy a poder realizar es controlar el rendimiento en las distintas unidades de decisión que tenga una entidad. Por lo tanto, ¿a quién puede interesar la rentabilidad del activo operativo? Y esta rentabilidad del activo operativo va a interesar a aquellas personas que van a trabajar con esos activos afectados a la explotación de la actividad principal del ente. ¿A quién, profe? A un jefe de producción, a un gerente de producción, a un gerente de una determinada unidad de negocios, ¿sí? Entonces, y por lo tanto, a un jefe de una línea de productos. Es decir, probablemente a las personas que les interese esta tasa, ¿sí?, ellos no tengan injerencia en la decisión acerca de cómo se financian esos recursos con los cuales ellos estén trabajando. Seguramente no van a participar en la decisión de la forma de financiamiento de ese activo, pero sí les va a interesar cómo hacen rendir ese o esos activos afectados a esa unidad de negocios, a esa línea de productos o a esa área de la empresa. Y acá he hablado de área. ¿Por qué? Porque la tasa del activo operativo es sumamente útil para medir la rentabilidad por áreas de responsabilidad. Y acá, mucho cuidado, ¿a qué se entiende por área? Área no solamente es el espacio físico en el cual se divide una empresa. Cuando me refiero a área, no estoy haciendo referencia a el departamento de administración, el departamento de comercialización, no. Estoy haciendo referencia a un área, puede ser una planta, puede ser una unidad de negocios, puede ser una línea de productos, ¿sí? Y acá les voy a dar una serie de ejemplos. Por ejemplo, una farmacia, ¿sí?, en la cual o
podemos dar en nombre de empresas conocidas de acá, de Río Cuarto, la empresa Grassi. No tengo nada que ver. María Elena sí fue muy conocida mía y de mi esposo, que lamentablemente ha fallecido, María Elena Grassi, y el cual, bueno, tuvimos, para algunas situaciones de trabajo, hemos tenido puntualmente una relación. Por eso me animo a hablar de esta empresa, Grassi, en la cual es una empresa que ofrece distintos servicios. ¿Qué tipo de servicios? En primer lugar, el servicio de farmacia, el servicio de sepelio, el servicio de prestadores de médicos, ¿sí? ASPUR, la mutual de nuestra universidad. ¿Qué servicios ofrece? Ofrece el servicio de farmacia y también ofrece el servicio de prestaciones médicas. Y dentro del servicio de farmacia, voy a hablar de ASPUR, tenemos distintas líneas de productos. Por un lado tenemos los remedios y también tenemos el servicio de, dentro del de farmacia, de perfumería. Entonces, yo puedo querer saber qué rentabilidad me genera, ¿sí?, la farmacia por línea de producto. ¿Qué rentabilidad me genera el servicio de perfumería? Que no solamente se venden perfumes, ¿sí?, sino que se venden otros artículos dentro del rubro. Por ejemplo, secadores de cabello, por ejemplo, dentro de esa misma. ¿Me explico? Lo mismo ocurre con la farmacia Grassi. ¿Quién de ustedes no ha ido a una farmacia Grassi? Ellos ofrecen dentro de la misma farmacia el producto, es decir, el remedio, ¿sí? Pero también ofrecen la línea de perfumería. Cambiemos de rubro. Una fábrica de pastas, ¿sí? Tiene, ¿sí?, distintas líneas de productos. Disculpen la hora, ¿no? Pero, ¿qué productos ofrece? Fideos, que tiene una rentabilidad. Por ejemplo, los ravioles tienen otra rentabilidad. Fíjense que estoy hablando de productos diferentes. Hablemos de otra empresa, que me río porque es muy allegada a mí, la conozco demasiado. Una empresa en la cual, ¿sí?, se dedica a ser extractiva de áridos, tiene una hormigonera y tiene una constructora. Lo ideal y que se hace es medir la rentabilidad de cada una de esos tipos de actividades. Acá ya estoy hablando de actividades en una misma unidad de negocios, distintos tipos de actividades. Y es interesante conocer que cada una de esas actividades que les estoy mencionando tienen distintas tasas de rentabilidad. No sé si con todos estos ejemplos creo que ha quedado claro que un área puede estar haciendo referencia dentro de una misma empresa distintas unidades de negocios. Que no necesariamente hace referencia al espacio físico. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando les hablé de la farmacia de ASPUR o la farmacia Grassi, ¿sí?, por más que tenga distintas sucursales, que también puedo obtener la rentabilidad por sucursal, también la puedo obtener. Es decir, que serían los distintos dentro de esa misma unidad de negocio, dentro de esa misma empresa. ¿Está? Ahora bien, ¿a qué quiero decir? Por ejemplo, la fábrica de pastas. Vamos a tomar todos los productos de esa fábrica de pastas se realizan en el mismo espacio físico. ¿Está? ¿Queda claro? Entonces, tengan en cuenta, vuelvo a reiterar, que cuando hablamos de áreas,
¿sí? No hacemos referencia exclusivamente al espacio físico. No hacemos referencia al espacio físico, ¿sí? Ahora bien, determinada bien lo que la tasa de rentabilidad o la rentabilidad que yo quiero medir, es importante determinar, ¿sí?, cuál es el recurso, ¿sí?, que está aplicado o invertido en esa tasa que yo quiero obtener. Por ejemplo, en el ejemplo de la empresa que les mencioné anteriormente y de la cual conozco perfectamente. Bien, la extracción de áridos, la hormigonera, la constructora. Hay activos de los cuales son específicos a una línea de productos, pero hay activos que se comparten con el resto. ¿Sí? Activos, recursos invertidos. ¿Sí? Estamos hablando de activos operativos acá. Hay activos operativos, sí, que se comparten y otros que no. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la máquina extractora de áridos es exclusivamente a esa área, lo mismo que la clasificadora de áridos. ¿Sí? Es exclusivamente a esa área. Pero hay camiones que no solamente trabajan en la planta de extracción de áridos, sino que también, ¿sí?, se comparte con otra área. Entonces, aquellos activos operativos, que yo puedo atribuir directamente a esa área, se lo hace de manera directa. Pero hay activos que se comparten con otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Distribuirla, ese activo, en función a kilómetros recorridos, horas trabajadas, es decir, utilizar distintas bases para poder distribuir ese activo entre las distintas áreas que yo voy a medir la rentabilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fábrica de pastas. En la fábrica de pastas, la que elabora la masa, la máquina que elabora la masa, es la misma. Nada más que les van colocando distintos grosores, lo digo porque conozco una fábrica de pastas importante de acá de Río Cuarto por dentro, y se utiliza, son las mismas máquinas, nada más que se van utilizando, o sea, se los van colocando distinto grosor de la masa, porque no es lo mismo la masa del fideo que la masa del raviol, no es la misma. Entonces, ¿cómo hago esa distribución? Por kilogramos producidos de masa, o puedo utilizar otra base como horas utilizadas de esa máquina para obtención de fideos, ¿sí?, la masa para obtención de fideos, o horas de utilización para la masa de la obtención de ravioles. ¿Está? Entonces, lo importante que las bases que yo utilicen sean de carácter objetivo. Ahora bien, la utilidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque cada una de esas áreas, ¿sí?, es muy fácil determinar cuál es la utilidad que se genera por la venta de los fideos, la venta de los ravioles, o por ejemplo, en la empresa que mencioné anteriormente, porque obviamente que el área extractora de áridos, ¿sí?, ella va a tratar de reflejar qué utilidad genera con lo que hace, lo mismo que la hormigonera, lo mismo que la constructora. ¿Está claro? Bien. Por lo tanto, ¿cuáles son las pautas de medición objetiva de esta rentabilidad operativa o rentabilidad por área de responsabilidad? Solamente considerarla para segmentos que sean importantes, ¿sí? En segundo lugar, la distribución de los activos y de los resultados.
¿sí? Siempre que sea posible hacerlo de manera directa, siempre y desde el inicio, ¿sí? Si no puede ser de manera directa, bueno, directa, pero solo utilizando bases de carácter objetiva, ¿está? Los valores objetivos por transacciones internas. ¿Qué ocurre? Y voy a volver a uno de los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esa empresa que les mencioné con anterioridad, parte de la producción de la extracción de áridos o de la arenera, ¿sí? Va y se utiliza en la hormigonera, ¿sí? Para la construcción, para la elaboración de hormigón. ¿Qué significa? ¿Y esa transacción interna la tengo que hacer a costo cero? ¿No? ¿No? Por lo tanto, las transacciones internas que se dan dentro de esas áreas en una misma empresa tienen que ser a valores objetivos entre las divisiones. Y el control de esta rentabilidad del activo operativo, obviamente que no lo podemos realizar, o sea, en valores absolutos, sí en valores relativos y los cambios que se dan a través de el tiempo, a través de la evolución que se da de esa tasa de rentabilidad a través del tiempo. Esta tasa de rentabilidad del activo operativo, que muchas veces no se le da importancia, es sumamente importante dentro de las empresas que tienen distintas líneas de productos, que tienen distintas áreas dentro de la misma empresa. Es sumamente interesante. ¿Y a quién interesa? Vuelvo a reiterarlo, a las personas que hacen uso de esos activos afectados a la explotación, ¿sí?, de los mismos. ¿Por qué? Por la utilidad que pueda generar para el responsable de esa área. No sé si soy explícita. ¿Se pudo entender lo que quise decir? Díganme por favor sí o no. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos a otra tasa de rentabilidad que ustedes también, que ya conocen. Fíjense que estamos retomando contenidos que ya hemos visto, pero los vamos a volver a repasar. ¿Qué es la rentabilidad del activo? También denominada rentabilidad económica. Esta tasa me mide la eficiencia en la explotación de la totalidad de los recursos invertidos en la empresa. La rentabilidad del activo es una medida de eficiencia netamente de carácter económico. ¿Por qué? Porque excluye, ¿sí?, la forma en la cual se han financiado esos activos. Es decir, es por ello que toma la utilidad antes de intereses e impuestos y el activo promedio. A la rentabilidad del activo, también denominada rentabilidad económica, puedo efectuar una mayor profundidad con respecto a su análisis si yo aplico el índice de DuPont. El índice de DuPont les suena porque ya lo hemos visto a ustedes en la unidad número 6, donde consiste a sus componentes del índice, en dividirlos y multiplicarlos por ventas. Acá lo podemos hacer en la rentabilidad económica, dividiendo y multiplicando por ventas tanto a la utilidad antes de intereses e impuestos como al activo promedio, y obtengo de esta manera al margen y a la rotación.
a la rotación, ustedes ya la conocen también. Ahora bien, ¿qué me indica el margen? Yendo a la profundidad del estudio de la rentabilidad económica. El margen se expresa en porcentaje y me indica qué porcentaje de las ventas se convierten en utilidad. Y la rotación me indica el número de veces que estos recursos generan ventas. Otra tasa de rentabilidad que ustedes conocen es la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera me mide la eficiencia en la administración del activo y del pasivo. En esta tasa de rentabilidad, ¿sí? Una cosa que me olvidé de decirles, discúlpenme, en la rentabilidad anterior, al excluir la variable financiera, a mí lo que me está midiendo en definitiva es la performance de los administradores en la rentabilidad económica, es decir, justamente en los gerentes de administración, cómo están administrando esos recursos. Discúlpenme, me había olvidado de decirles eso. En la rentabilidad financiera, acá ya se incluye cómo, es decir, la tasa de interés, es decir, cómo se financian esos recursos. Es por eso que se toma la utilidad antes de impuestos y el patrimonio neto promedio. ¿Por qué? Porque me mide la eficiencia en la administración del activo y del pasivo. Y ahora, a ver, ¿a quién pueden interesar estas tasas? Y obviamente que a la rentabilidad económica, como recién les dije, al medir la performance de los gerentes, ¿sí? Le interesa a el gerente encargado de la área administrativa de esos recursos. Acá, a la rentabilidad financiera, puede interesarle también el usuario de esta tasa, ¿sí? Puede ser, y al medir la eficiencia en la administración del activo y del pasivo, ¿sí? Le puede interesar tal vez a algún propietario, le puede interesar también a el gerente financiero de la empresa. Sobre todo, que estas dos tasas, a mí me permiten determinar la conveniencia económica de tomar o mantener fondos de terceros. Es decir, los componentes del efecto palanca son la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Son los componentes del efecto palanca. Las variables del efecto palanca, total, son la rentabilidad económica y la tasa de interés promedio pagada por el pasivo. Estamos hablando de componentes y estamos hablando de variables. En definitiva, este efecto palanca me mide la eficiencia en la administración de aquellos fondos de terceros. Esta administración de estos fondos de terceros, ya hemos visto que podemos medir esta administración, ¿sí? Tanto del corto plazo, es decir, la conveniencia económica de tomar o mantener fondos de terceros, puedo medirla desde el corto plazo o desde el largo plazo, tema que ya hemos desarrollado en la unidad número 5 y en la unidad número 6. Voy a pasar a la transparencia siguiente. Hemos visto en unidades anteriores donde yo utilizo la rentabilidad del capital permanente para subdividir al efecto palanca total en el efecto palanca del corto plazo y efecto palanca del largo plazo, donde la utilizamos en cada uno de los análisis
anteriores, en la unidad 5, en la unidad número 6. Otra tasa muy importante, estas dos que, bueno, como dije anteriormente, la rentabilidad del capital permanente, ¿qué me va a permitir determinar? Que ustedes ya también la conocen. Me permite decidir la incorporación de fuentes de financiación a largo plazo. Es por eso que relaciona la utilidad antes de intereses e impuestos de largo plazo sobre el capital permanente, ¿sí? Patrimonio neto más pasivo no corriente. La rentabilidad del patrimonio neto. La rentabilidad del patrimonio neto es la rentabilidad global de toda la empresa. Es aquella que resume el impacto de todos los factores normales y anormales que se producen dentro de la empresa en la medida en que ésta cumple con el objetivo de maximizar la eficiencia en la administración total de los recursos. Por eso se dice que justamente esta tasa es una consecuencia de la administración de la estructura de financiación elegida y es una medida de la eficiencia del activo. ¿Sí? Esta tasa relaciona la utilidad neta con el patrimonio neto promedio. ¿Tá? Vuelvo a repetir, es una medida de la eficiencia en la administración del activo y de la estructura de financiación elegida. Y hay otra tasa de rentabilidad, que es la rentabilidad ordinaria, que es aquella rentabilidad habitual y potencialmente recurrente dentro de la entidad. A diferencia de la rentabilidad del patrimonio neto, la rentabilidad del patrimonio neto incluye los resultados de carácter extraordinario. ¿Sí? En cambio, la rentabilidad ordinaria excluye totalmente los resultados extraordinarios. Por eso se dice que es una tasa en la cual, ¿sí?, me mide el rendimiento habitual y potencialmente recurrente dentro de la entidad. Esta relaciona la utilidad neta sobre el patrimonio neto promedio. Si nos fijamos, tenemos hacia la izquierda un esquema de el estado de resultados reordenados a efectos de análisis, y hacia la derecha, ¿sí?, los capitales, o más que capitales, los recursos invertidos para obtener esos frutos. Es así que para la rentabilidad del activo operativo, yo voy a relacionar la utilidad operativa con el activo operativo. Para obtener la rentabilidad económica o rentabilidad del activo, voy a vincular el activo promedio con la utilidad antes de intereses e impuestos. Para obtener, por ejemplo, la rentabilidad del capital permanente, voy a relacionar la utilidad antes de intereses a largo plazo e impuestos. Fíjense que hacemos la descomposición, recuerden, de los resultados financieros y por tenencia generados a largo plazo con los generados a corto plazo, ¿sí? De allí obtenemos la utilidad antes de intereses a largo plazo e impuesto. Con el capital permanente obtengo la rentabilidad del capital permanente, y el patrimonio neto yo lo voy a utilizar para obtener la rentabilidad global de toda la empresa, incluyendo el resultado extraordinario, que es la rentabilidad del patrimonio neto, y la rentabilidad ordinaria,
donde excluyo al resultado extraordinario. Es decir, tomo la utilidad ordinaria con el patrimonio neto promedio. Ahí ustedes tienen un ejemplo que acá solamente, me permite, me voy a tomar un mate porque ya tengo la garganta seca, donde hay un ejemplo donde yo resuelvo como empresa, que lo puedo hacer, ¿sí? Financiarme totalmente con capital propio, financiarme con capital propio y pasivo a largo plazo, o financiarme con capital propio, pasivo a largo plazo y también pasivo corriente. Solamente quiero que ustedes observen qué ocurre en el estado de resultados, ¿sí? Si yo me financio con recursos propios, solamente, ¿sí? Con fondos propios, si tomo fondos a largo plazo de terceros y fondos propios, o si me financio con fondos de terceros a corto plazo, a largo plazo y fondos propios. Fíjense cómo cambian las utilidades, ¿sí? La utilidad antes de intereses e impuestos, tomemos la empresa A, desde la utilidad operativa hacia abajo va a ser la misma. Solamente se va a modificar por el impuesto a las ganancias, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando en la empresa B yo me financio con fondos de tercero a largo plazo y fondos propios? La utilidad operativa, la utilidad antes de intereses e impuestos y la utilidad antes de intereses a largo plazo e impuestos es la misma. Me va a cambiar los intereses del pasivo no corriente hacia abajo. Y en la C, las distintas utilidades pueden ser diferentes. ¿Está? Bien. Ahí ustedes tienen un ejemplo en el teórico donde lo que se trata de observar es ver cómo cambia el efecto palanca total, tanto del largo plazo como del corto plazo, según me financio con los distintos fondos propios. La empresa B a fondos propios y fondos de terceros a largo plazo, y la empresa C con fondos propios, fondos de terceros a largo plazo y fondos de terceros a corto plazo. Ahí ustedes van a ver cómo cambia el efecto palanca de acuerdo, vamos a tomar la empresa A. La empresa A, donde me financio directamente con fondos propios, es decir, no recurro a a fondos de terceros. En este caso, el efecto palanca es igual a 1. ¿Sí? No tengo ni ganancia ni pérdida por financiarme con fondos de terceros. ¿Por qué? Porque me estoy financiando con recursos propios, con fondos propios. ¿Está? Ya cambia en la empresa B cuando me financio con fondos de terceros y fondos propios, y obviamente que cambia en la empresa C cuando me financio con los TREX. Vamos a hacer, antes de seguir adelante, una pequeña reflexión sobre las tasas de rentabilidad. Y fundamentalmente esto está vinculado con la unidad número 9 que vamos a ver, ¿sí? Lo que voy a decir ahora. Para el desarrollo y subsistencia de una entidad cualquiera, con y sin fines de lucro, pensemos en una empresa, en un club de fútbol que ustedes se imaginen, cualquiera, en una cooperativa, es primordial el cuidado de su rentabilidad. Es fundamental.
Las tasas de rentabilidad determinan la eficiencia con la que se han administrado los recursos invertidos, es decir, ¿qué significa eso? ¿Cuánto retorna por cada peso invertido en la actividad? ¿Sí? ¿Cuánto retorna por cada peso invertido en la actividad? Según los usuarios de información contable, hemos visto que se establecen distintos objetivos, con intereses distintos para cada uno de ellos. Obviamente que la rentabilidad del patrimonio neto, ¿a quién va a interesar? Y va a interesar a los inversores de capital. ¿A quién va a interesar? También a los propietarios. ¿A quién también va a interesar? También a los inversores y también a los inversores, porque es la rentabilidad habitual y la potencialmente recurrente. ¿Van a redistribuir utilidades, dividendos o no van a distribuir dividendos? A ver, ¿qué rentabilidad habitual y potencialmente recurrente tienen? Y a ver, ojo, yo quiero ver qué resultados extraordinarios tienen. Si tienen resultados extraordinarios. Obviamente que si no tienen resultados extraordinarios, la utilidad ordinaria es igual a la utilidad neta, por lo tanto, ambas rentabilidades van a ser iguales. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Qué Profe, ocurre? ¿Alguien quiere preguntar algo? sí, profe, yo le quiero preguntar, porque acá en el apunte dice que, o sea, está escrito que la rentabilidad ordinaria es igual a la utilidad neta sobre patrimonio neto promedio, pero me parece que hay un error, porque usted Hay la un error, es utilidad ordinaria. Ah, bueno, claro, me parecía. La Gracias. rentabilidad ordinaria relaciona, ¿sí?, la utilidad ordinaria con el patrimonio neto promedio. Si hay un error, ya lo voy a bajar el archivo y lo voy a volver a subir. Relaciona, vuelvo a repetir, la utilidad ordinaria con el patrimonio neto promedio. ¿Sí? Gracias por avisarme. Sí, seguramente un copy-pegue que no resultó. Ya les voy a cambiar entonces, quienes me están escuchando, cambien Profe, en el apunte. Sí. disculpe, yo el material lo bajé ayer y está bien en la fórmula. Ah, bueno. La Entonces, ordinaria dice utilidad ordinaria directamente. perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿Qué error? eh, volvemos a reiterar. Gracias por avisarme entonces que está bien. Puede que si alguien tomó algún material de algún otro año se haya deslizado ese error. Vuelvo a reiterar. Profe, Sí. por las dudas aclaro que yo digo en el punto 7 donde dice síntesis, que están todas las fórmulas. Ahí es donde yo detecté el error. Yo lo bajé del CIAL también. Por las dudas le digo a la compañera, por ahí ella está mirando en otro lado. En el CIAT, No, que yo lo bajé del CIAL y en el material, en el punto 7 donde dice síntesis, y están todas las fórmulas, que se me haya es el corrido. error. En la síntesis me decís. Ya me voy a Claro. fijar porque puede haber, muchas veces pasa que cuando se convierten en PDF, por ahí se ha corrido una celda. Ya lo voy a revisar, gracias, en la parte de la síntesis. Entonces, Ahí, profe, lo vi y encontré lo que decía la compañera. bien, Gracias. probablemente cuando lo convertí en PDF se me ha corrido, ya lo voy a cambiar, o cambien ustedes esa parte. Pero la rentabilidad ordinaria es igual a utilidad ordinaria sobre patrimonio neto promedio. Modifíquenlo, por favor, y yo ya voy a bajar el archivo y lo voy a volver a subir bien. ¿Por qué? Porque esta rentabilidad me incluye el factor normal. ¿Me explico? La rentabilidad ordinaria es la que me resume el impacto de todos los factores normales que me han incidido en la utilidad. En tanto que la rentabilidad del patrimonio neto me resume el impacto de todos los factores normales y anormales.
¿Queda claro? Bien. Los distintos objetivos que se plantean, obviamente, para la medición de la eficiencia en la administración de los recursos, generan las decisiones relativas a la elección de la tasa de rentabilidad más adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cada uno de esos usuarios tiene una determinada objetivo. Detrás de ese objetivo hay una intencionalidad. ¿Está? Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero medir, va a ser como usuario, como objetivo que tenga, va a ser la tasa de rentabilidad que yo quiera seleccionar. ¿Puedo querer saber todo? Sí, puedo querer saber todo. Por ejemplo, como propietaria y miembro directivo de la organización, ¿sí? ¿Puede que me interese la rentabilidad operativa? Y sí, sí. Sobre todo si estamos hablando de una mediana empresa. ¿Por qué? O también de una gran, ¿por qué no de una gran empresa? Y che, porque mira, si este producto que estoy realizando o esta más, una fábrica automóvil, pensemos en Ford, pensemos en, de repente, obviamente que le interesa conocer y que les aseguro que les interesa conocer a través, yo leo mucho la revista Mercado, y les interesa conocer qué rentabilidad le generan las distintas líneas de producto y que va a estar dada por el producto, o mejor dicho, por el auto que más se venda. Es decir, que mejor se venda en el mercado. ¿Me explico? ¿Se entiende? Por ejemplo, la Ford EcoSport, hablando de la Ford, a mí bueno, los autos a mí es una de las cuestiones que me gustan mucho. O sea, saber, porque tienen toda una logística específica dentro de ellos, la industria automotriz tiene toda una logística. Por ejemplo, en el caso de la Ford EcoSport le ha generado rentabilidades porque ha sido uno de los autos que más ha vendido en los últimos años. ¿Por qué? Ha sido una de las SUV en la cual dentro de esa línea con mayores o menores prestaciones frente a la Kuga, por ejemplo, ¿sí? Está dentro de un precio módico. ¿Me explico? Entonces, obviamente que le va a interesar conocer eso. ¿Me explico? De repente la Ford Kuga, ¿sí? Sí tiene más prestaciones, tiene más airbag, tiene más sistemas de seguridad, tiene más todo, pero le ha generado menos rentabilidad que la Ford EcoSport, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, de acuerdo al propietario, ¿sí? Va a ser, de acuerdo al propietario, discúlpenme, de acuerdo al usuario, va a ser la rentabilidad conforme a su objetivo. Por ahí dice, no, che, a mí mira, a ver, yo inversor, a mí solamente no me interesa la rentabilidad del activo operativo, no me interesa la eficiencia en la administración de los activos, a mí me interesa la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad ordinaria y nada más, o me interesa la rentabilidad del patrimonio neto. Está bien, es su objetivo. ¿Está claro? Por eso justamente, dentro de las reflexiones, de acuerdo al objetivo que se plantea cada usuario, va a ser aquella en la cual va a tener relación. En el análisis de los resultados de la gestión empresaria, la tasa de rentabilidad del patrimonio neto ya vamos a ver que se va a tomar como un índice síntesis. Esta tasa se utiliza como función básica, a partir del cual se efectúa el análisis de la situación económica. Es decir, para analizar la situación económica, vamos a partir de la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Aparte, utilizando obviamente otras tasas de rentabilidad que hemos desarrollado.
Por medio del análisis global de los resultados y de las tasas de rentabilidad, a veces no es posible dar respuesta a los interrogantes de naturaleza económica. Por lo tanto, a veces es necesario, cuando es posible, desglosar el análisis por áreas de actividad y siempre considerar el contexto en el que se desenvuelve la actividad para explicar las causas de lo ocurrido y proyectar lo que pasará. ¿Por qué? Y esto lo digo y lo voy a decir apartidariamente, a raíz de un enunciado que es de público conocimiento, que es el cierre de las exportaciones. Apartidariamente, lo estoy hablando, ¿sí? Conociendo también alguito de la explotación agropecuaria y sobre todo la pecuaria, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que impactará en los frigoríficos que se dedican no solamente a abastecer a mercados internos, sino también a mercados externos? ¿Cómo creen ustedes en la rentabilidad? Por más que sea por un mes. ¿Qué creen ustedes? Apartidariamente. Se va a ver disminuida. Correcto. Correcto. Entonces, por eso les digo, y lo agregué exclusivamente, y siempre considerar el contexto en el que se desenvuelve la actividad para explicar las causas de lo ocurrido y proyectar lo que ocurrirá. ¿Está? Y vuelvo a repetirlo, partidariamente, porque la verdad que no me interesa, no me interesa. Acá estamos formando y colaborando. Ustedes son cuasi contadores, donde probablemente muchos de ustedes tengan campos, algunos de ustedes pueden exportar, sus papás, ¿sí? O tener un frigorífico exportador, ¿sí? Como hay acá en la zona, que obviamente se va a ver afectado. ¿Está? Bien. Ahora bien, ustedes pueden preguntarme, profe, ¿cuál es el nivel de rentabilidad considerado como satisfactorio? Bien. Y la verdad que decirles cuál es el nivel de rentabilidad considerado como satisfactorio no es una tarea fácil, no fue tarea fácil para ninguno de los pensadores y es algo que ha desvelado a muchos estudiosos de esta temática, sobre todo en aquellos que estaban dentro de la corriente de pensamiento que, ¿se acuerdan que lo hemos hablado? Que todo índice tenía que tener un valor ideal. ¿Por qué? Porque el decir tal porcentaje de rentabilidad es satisfactorio implica establecer que todas las empresas, ¿sí?, se desenvuelven en el mismo contexto, desarrollan la misma actividad, en la misma situación económica, ante la misma situación política. ¿Me explico? Entonces, implica desconocer eso. No es posible determinar, si no comparamos con algo, que ya lo vamos a decir, un valor objetivo, decir, sí, mira, el nivel de rentabilidad satisfactorio de cualquier empresa es del 7%, 8%. Por ejemplo, Senderovich y Telía eran unos autores que en la década del 70, yo estudié con esos libros, ¿sí? También, si bien yo estudié en la década del 80, ¿sí? Pero eran libros que estaban a disposición, tenían unos años, o sea que ellos decían que, creo que en este Senderovich y Telías en el año 74,
editaron un libro en el cual para ellos, en el exterior, decía que un nivel de rentabilidad considerado como aceptable era del 8% y un nivel satisfactorio de un 12%. O sea, que fíjense que ahí estaban ellos en una cosa, no les estoy hablando del siglo pasado, sí, les estoy hablando del siglo pasado. Estoy hablando del siglo pasado. Quiero decir, no les estoy hablando de años luz. No, no, no. Les estoy hablando de 1974-76 se editó ese libro, con el cual yo estudié. Por eso se los digo, yo lo tuve en la mano ese libro. Obviamente en esa época no existía internet. Con lo cual, era pensar que toda empresa tenía un valor independiente del ramo, actividad, contexto, situación económica, situación política. El ejemplo que yo di anteriormente, puede que yo no estoy diciendo ni que está bueno ni que está malo, simplemente estoy diciendo cómo va a impactar en las empresas, ¿sí? ¿Cómo va a impactar en las empresas? ¿Queda claro? En el nivel de rentabilidad, que es el tema que estamos tratando. Yo no digo que está bien o está mal, yo no voy a opinar de eso. ¿Cómo va a impactar? Entonces, determinar de la misma manera que un nivel de rentabilidad era del 8 o del 12, era pensar en esa corriente de pensamiento. Nosotros, siglo XXI, ¿sí?, decimos que el nivel de rentabilidad considerado como satisfactorio es aquel que cubre el costo de oportunidad y que deja un excedente para la prima de riesgo. Bien, y ahí vamos a hablar acerca de qué es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, tal cual como ustedes lo vieron, es aquello de lo que el empresario se priva de obtener para destinar los recursos a una determinada alternativa frente a varias posibles. Obviamente, para que exista costo de oportunidad, es necesario que los recursos sean escasos, porque si no, no existiría costo de oportunidad. Es decir, que sean versátiles, es decir, que pueden intercambiarse o cambiarse, si no, tampoco existiría costo de oportunidad, y que existan distintas alternativas. ¿Sí? Ahora bien, ya vamos a volver sobre la prima de riesgo. Perdón. ¿Qué es para análisis, por lo tanto, costo de oportunidad? ¿Qué vamos a considerar en análisis como costo de oportunidad? Vamos a considerar como costo de oportunidad a el mejor rendimiento que puede obtenerse en el mercado financiero sin riesgo apreciable. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. A efectos de análisis, siglo XXI, al día de hoy, 18 de mayo del 2021, se considera como costo de oportunidad al mejor rendimiento que puede obtenerse en el mercado financiero sin riesgo apreciable. Por lo tanto, el costo de oportunidad es objetivo. Ahora bien, entonces, profe, ¿cuál es el costo de oportunidad? Vamos a considerar como costo de oportunidad a la tasa de interés pasiva promedio de mercado. ¿Sí? Es la tasa que a mí me pagaría si yo, en lugar de colocar los recursos invertidos en una empresa, en una entidad, la coloco en una entidad financiera. Vuelvo a repetir, el costo de oportunidad es la tasa de interés pasiva promedio de mercado, ¿sí? Es la que me pagarían por los recursos invertidos en una entidad financiera en lugar de colocarla en la empresa.
Es como siempre digo una metáfora. ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa tomando mate? ¿O colocando mis recursos en una entidad financiera? ¿O pongo esos recursos a una actividad productiva? Bien. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad considerado como adecuado? Ahora cabe preguntarnos. Che, profe, ¿cuál es entonces el nivel de rentabilidad considerado como adecuado? Ya que decís que no hay yo puedo decir que el 5%, el 10%, el 3% es el valor adecuado. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad de todas esas que nos hablaste hoy? Bien, ¿qué voy a comparar? La rentabilidad ordinaria, la habitual y la potencialmente recurrente con la tasa de interés pasiva promedio de mercado. Comparar, ¿sí? Esa tasa que vos dijiste que era libre de riesgo. Entonces, si la rentabilidad ordinaria es mayor a la tasa de interés pasiva promedio de mercado, por lo tanto, tenemos prima de riesgo. El nivel de rentabilidad considerado como satisfactorio o adecuado es aquel que no solamente recupera el costo de oportunidad, sino que deja un margen para la prima de riesgo. Ahora bien, la prima de riesgo, el costo de oportunidad es objetivo, pero la prima de riesgo es subjetiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de un conjunto de factores. En primer lugar, el ramo al cual pertenece la empresa, el sector económico en que se desenvuelve, el contexto político en el cual se encuentra la empresa y yo voy a medir esa tasa de rentabilidad. Por lo tanto, puedo decir que esa prima de riesgo es subjetiva. Para mí, una prima de riesgo de un punto puede ser satisfactoria, ¿sí? Para ustedes pueden decirme, no, profe, yo por un punto de prima de riesgo no muevo mis recursos invertidos. ¿Está claro? A otra actividad, por decirlo. Entonces, la prima de riesgo es subjetiva. ¿Y qué relación hay? Justamente, ¿qué me determina la relación entre ambos? ¿Cómo va a ser o cómo es una situación económica, ¿sí? Dentro de una entidad. Yo tengo que comparar la rentabilidad ordinaria, la habitual, la potencialmente recurrente, con el costo de oportunidad, que es el mejor rendimiento en el mercado financiero sin riesgo apreciable. ¿Y qué me va a determinar? Esa comparación, esa relación, como es la situación de una empresa. Recordemos un poco el estado de resultados reordenados a efectos financieros. Bien, voy a dejar de compartir porque ya son las 15:31 y debo estar a las 16. Voy a dejar de grabar.